nuevas, entonces voy a presentarme. Mi nombre es Sebastián Aragón y soy el pastor, y junto con mi esposa pastoreamos esta iglesia hace varios años. Estamos muy felices de que usted esté esta mañana acá, y le cuento, tenemos 3 grupos, uno en Bogotá, uno en La Sabana, que está funcionando en Zipaquirá, y otro que es el de Pacho, en donde usted está, y le doy la bienvenida, y estamos muy felices de que esté esta mañana acá. Quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Quiero que lo volvamos a leer, y quiero que usted me haga el favor y lo lea. Si usted no trajo su Biblia, acá está. Si tiene otra versión, vamos a leer todos esta versión que está acá. ¿Quiere hacerlo conmigo? Dígame amén. Entonces vamos a leerlo. 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, te damos las gracias, Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, Rey de justicia, Señor de toda majestad. Te damos las gracias, Padre. Te damos la gloria, la honra, y sabemos, Dios, que tú estás en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, por nosotros, en nosotros, y te pedimos, Dios, que esta palabra, que es como una semilla, Señor, que sea sembrada en nuestros corazones, que sea, Señor, dando fruto al 100%, que sea, Padre de la gloria, llegando y haciendo lo que tiene que hacer en medio de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que si usted toma notas, que anote el nombre de esta prédica. La prédica se llama Horrible Desconocido. Es como que no le gusta. Horrible Desconocido. Ya le cuento de qué se trata. Vamos a ver un video en este momento, y quiero pedir el favor a Estefan que muestre un videito y póngale mucho cuidado ahí. Un video que es corto, dura 27 minutos nomás. ¿Alguien le ofreció café? Ok. Está en el 7, llegan a 8. ¿Datos de vuelo? Recibiendo todo hoy. La temperatura está subiendo. Después de un instante, Mac 9. Está muy cerca de personificada. La cabeza
si le gustan las películas, a mí me fascinan las películas. Esto es una porción de una película que se llama Top Gun. Y es la segunda parte, y él está tratando de romper un récord, y esto me hacía acordar de algo tremendo, y es que en el 14 de octubre de 1947, Chuck Yeager fue el primer hombre que voló a más de 1000 kilómetros por hora. Fue el primero, y ahí lo tenemos, ahí tenemos la imagen. Fue el primero que rompió la barrera del sonido. Y usted dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? No vinimos a hablar de la Biblia. Ya, déjeme un momentico, ya le cuento de qué se trata. Este hombre estaba una tarde ahí y el ejército de Estados Unidos buscaba constantemente y duró meses buscando a alguien que se arriesgara a esa velocidad, a volar a esa velocidad. Pero resulta que a todo el mundo le daba miedo, porque era arriesgarse a algo desconocido. Nunca se había roto la barrera del sonido. De hecho, los soldados lo llamaban el horrible desconocido. Así como se llama la prédica, horrible desconocido. Así ellos le pusieron a este vuelo, y ellos hacían pruebas, y por la mañana él salía a volar, y cuando él lo buscaron, él era un piloto experto, y lo llamaron y le dijeron, oiga, necesitamos que venga a volar, pero no solamente que venga a volar, sino que rompa una barrera, que es la barrera del sonido. Tiene que volar a más de 1000 kilómetros por hora. ¿Sabe qué hizo este hombre? Aceptó de inmediato. Él no se puso a pensar qué iba a pasar con su vida. La idea era que si al llegar a los 1000 kilómetros por hora, el avión se iba a desintegrar, los ojos iban a salir, todo se iba a aplastar, iba a ser terrible y iba a morir. Y por eso le decían el horrible desconocido. Y entonces él aceptó. Tremendo, ¿no? Imagínense lo que hizo. El día antes del vuelo exitoso, porque hubo el primer vuelo que lo logró, el día antes de ese vuelo él se rompió las costillas y le tocó con un palo de escoba amarrarse para que no le doliera tanto. Y este era un hombre que de verdad quería hacer el cambio. Era un hombre que de verdad, que él no tenía miedo de lo desconocido. Él estuvo, cuando arrancó a volar, imagínense, lo llevaba a un avión, lo llevó hasta los 12,000 metros de altura. A su jet. Su jet se llama el X-1. Y él arranca, esto fue en 1947, recién se acaba la Segunda Guerra Mundial, no hay mucho desarrollo, los aviones por lo general era destapado, entonces empiezan a tener aviones con estas cosas así, y lo lleva a los 12,000, lo suelta y él empieza a acelerar. Y así como vimos ahorita en la película que él iba a llegar a Mach 10, este era a Mach 1, pero él empezaba a moverse y el avión empezó a temblar y todo empezó a sonar, y uno piensa que lo que podría haber hecho la persona era frenar. Como desacelerar, se va a desbaratar el avión, me voy a morir. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Yeager apretó más el acelerador y empezó a sonar, y de un momento a otro ¡pum!, sonó una explosión. Y todos los que estaban viendo eso se asustaron, el corazón se les apachurró, dijeron, no, este hombre se murió. Pero lo que escucharon fue el sonido de romper la barrera. Cuando se rompe una barrera hay un sonido fuerte, y aquí en Zion se está escuchando el sonido del cielo. Aquí se está escuchando el sonido de romper las barreras. Cuando ellos miraron al cielo, vieron el avión volando. Y ya supieron que no se había muerto. Y hubo gran celebración y todos estaban felices y estaba ahí. Mire que esto fue el primer paso que dieron para que existiera el transbordador espacial. ¿Sabe a dónde llegó el transbordador? Al espacio, llegó a la luna, está dando vueltas, ahorita hay muchos vuelos, ya incluso hasta es comercial el tema de ir al espacio. Pero todo empezó con este hombre. Siempre hay alguien que comienza y rompe las barreras. Este hombre se convirtió en un héroe de los Estados Unidos, y cuando le preguntaron ¿cómo es esto de volar supersónico? ¿Cómo es esto? Él dijo, esto es como hacer un hoyo
en una gelatina. ¿Usted a cuánto les gusta la gelatina? ¿Sí? ¿Y hacer un hueco en una gelatina es muy difícil? Tremendo, ¿cierto? Este hombre, me impresionó mucho la historia de este hombre porque él dijo, volar a la velocidad del sonido y más allá es como hacer un hueco en una gelatina. No tiene ningún misterio. Y esto me daba vueltas en la cabeza y yo le decía, Señor, ¿por qué nosotros? Esta ha sido una semana muy intensa. Ha sido una semana en donde el Señor se ha manifestado de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe. Pero eso significa que hemos estado durante toda la semana batallando. Y hemos estado haciendo y hemos ganado las batallas para la gloria de Dios. Pero ha sido una semana intensa. Ha sido una semana en donde nosotros hemos visto cómo el enemigo se levanta en contra de la iglesia, cómo el enemigo se levanta en contra de las familias, cómo el enemigo se levanta en contra de los que lo amamos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que romper las barreras. ¿A qué barreras te enfrentas como creyente hoy? ¿Cuál es esa barrera que tú estás enfrentando en este día como creyente? Cuando estás siguiendo la voluntad de Dios, la barrera más complicada, la cosa más difícil es como abrir un hueco en la gelatina. Si tú sigues la voluntad de Dios, no hay ninguna barrera tan complicada. Dios, y quiero que volvamos a poner el versículo, Dios nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Padre Celestial, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dígame amén. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos ha dado miedo en nosotros. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El temor no debe ser parte de tu vida. Y si hoy dijeran, ¿quién quiere volar a 1000 kilómetros por hora? Y entonces no supiéramos qué iba a pasar. Debería haber un cristiano que dijera, un hombre o una mujer de Zion que dijera, yo lo voy a hacer porque yo no le tengo miedo a lo desconocido. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice su palabra, Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo nos lo recuerda en esta carta. Él sabía, el apóstol Pablo sabía, que si el enemigo nos hacía quedar inmóviles, no iba a pasar nada en nuestra vida. El apóstol Pablo sabía que la cobardía te bloquea, la cobardía te hace quedar quieto y esa cobardía hace que pierdas las mejores oportunidades de tu vida. Por eso él le recuerda a la iglesia y por eso y es que Timoteo era el pastor que estaba en Éfeso y él estaba diciendo, oye, acuérdate, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y el Señor hoy te recuerda a ti, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que quiere el enemigo es que nosotros nos quedemos quietos, que no nos movamos. Entonces, ¿qué clase de ajustes debes hacer para romper barreras? ¿Qué es lo que debemos hacer para pasar de este lugar en donde estamos a un lugar mejor? La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros, que sus caminos son mejores, que Él tiene planes para ti de bien y no de mal. Y entonces nosotros podemos vivir en un lugar mejor, estar en una posición mejor. ¿Qué clase de ajustes debes hacer? A veces debemos cambiar nuestros pensamientos, a veces debemos cambiar nuestras actitudes. Usted se la pasa quejándose. ¿Y cómo está? Pues bien, para que no se preocupe. ¿Y cómo le...? No, pues, ¿y qué le dijo el médico? No, pues que todo estaba bien, pero no, yo no le creo. ¿No le ha pasado eso? ¿No ha escuchado personas? A mí me dicen, ¿y cómo le fue en la cita en el médico? Bien, todo estaba bien. Bueno, qué bendición, gloria a Dios. Sí, pero yo no creo. Pero entonces, ¿qué quiere? ¿Para qué va el médico si va? Entonces, enférmese. Y que debemos cambiar nuestras disciplinas, también deben ser cambiadas.
O sea, hay personas que, Señor, ayúdame con mi diabetes. Y si alguno tiene diabetes, perdóneme, no lo miro. Ayúdame con la diabetes, Señor, ayúdame. Y cojan allá y se comen un brownie. Y Señor, ayúdame con la diabetes. Tal vez nuestras disciplinas también deben ser cambiadas. Amén. No todo es responsabilidad de Dios, pero con la ayuda de Dios, los desafíos más grandes pueden ser como hacer un hoyo en una gelatina. Ahora usted cuando se vaya a comer la gelatina, sin que nadie lo vea, meta así y haga un hueco y que rompo barreras. Debemos haber traído unas gelatinas, pastora. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre hay barreras que tú debes romper. Siempre hay barreras que tú puedes romper. Sabes que la palabra de Dios dice que debemos procurar la estatura del varón perfecto. O sea que todavía no hemos llegado, todavía no estamos en el lugar donde está Jesús. Y la última barrera o lo último que nosotros vamos a hacer es llegar al cielo. Pero mientras tanto podemos avanzar, podemos romper barreras, podemos cambiar la posición actual en la que estamos. ¿Sí me cree? ¿Sí lo quiere hacer? De pronto tú estás en una posición muy buena, de pronto estás muy tranquilo, estás muy relajado y yo le doy la gloria a Dios por tu vida, pero yo creo que puedes estar mejor incluso. Yo creo que puedes cambiar tu posición a una posición mejor. Yo creo que puedes romper una barrera más. Cuando nosotros andamos de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria, entonces estamos rompiendo barreras. Y esto no es fácil. ¿Se acuerda ahí en el video que él empezó a llegar al punto de romper la barrera y el casco se calentó y el vidrio se rompe y él va ahí, todo tiembla y todo, pero él sigue adelante y se rompe la barrera? Romper barreras no es una cosa que sea sencilla de hacer, aunque es muy fácil con Dios. Pero a nosotros nos va a costar. David era experimentado en romper barreras. David estaba por la mañana y llegó un oso a robarse las ovejas de su papá. Entonces él vino y peleó contra un oso. Sí, levante la mano el que haya peleado contra un oso. Pero no contento con pelear con el oso, peleó contra el león. Contra un león y lo mató, y dice la Biblia que él era experto en esto. Y luego se paró un gigante que los amenazaba y él dijo: voy a romper también esa barrera, y lo mató. David era experto en romper barreras. Y él dijo en el Salmo 18, versículo 28 y 29, que el Señor encendía una lámpara y que él podría derribar ejércitos, asaltar muros, hacer lo que fuera si Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que si Dios está contigo tú puedes romper cualquier barrera? Si Dios está contigo, puedes romper cualquier barrera. Y dice el Salmo 18, tú, y le está hablando David a Dios y le está diciendo tú, diga conmigo tú, pero así, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y el 29, contigo, diga contigo. Pero dígalo así como si lo creyera. Contigo derribaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aleluya. Solamente con Dios podemos romper las barreras. Nosotros en lo humano podemos cambiar de posición y avanzar, pero vas a llegar a un punto donde ya no puedes más. Y necesitamos del poder de Dios, y David dice que el Señor encendía una lámpara en él y que con eso alumbraba las tinieblas, derribaba ejércitos y asaltaba los muros. Cuando se encendía una lámpara, y hemos visto lugares, yo he visto casas, he visto iglesias, incluso negocios, a donde las personas han intentado asaltar los muros, han intentado romper las barreras, pero no están con Dios. No han podido.
Y ¿sabe qué? Tienen una cara triste, tienen una cara como de decepción, de desilusión. Usted ora y usted dice, Señor, ayúdame con mi trabajo, Señor, mi trabajo, y no, nada, no pasa nada. Usted como que tiene cara de decepción. Y usted incluso piensa que es que Dios no lo ayudó. Pero déjeme decirle algo, el poder de Dios no se ha acabado. Su poderosa mano derecha no se ha cortado sobre ti. El poder de Dios sigue fluyendo y sigue sanando y sigue liberando y sigue prosperando. Pero ¿por qué no podemos entonces romper esa barrera? Han intentado hacer las cosas sin encender sus lámparas. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 20 del versículo 27. Proverbios capítulo 20. Acuérdense que Dios enciende nuestra lámpara. Amén. Dios enciende nuestra lámpara y con esa lámpara derribamos ejércitos, asaltamos muros. Y dice Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que la lámpara que tú necesitas encender para poder derribar los muros, para poder romper las barreras, es tu espíritu. Y el Señor quiere encender el espíritu tuyo. Y cuando tu espíritu es encendido por Dios, se puede romper cualquier barrera. Cuando tu espíritu lo enciende Dios, tú puedes romper cualquier barrera. Sabemos lo que es la fe. Amén. ¿Sí se acuerda qué es la fe? Creer, hablar y hacer. Pero el espíritu de fe, lo que se enciende dentro de ti, es mucho más que una fórmula. Acuérdense que la fe es creer, hablar y hacer. Pero el espíritu de fe es ese fuego con el que tú crees más. Es el espíritu de fe, es ese fuego con el que tú hablas. El espíritu de fe es ese fuego con el que tú haces las cosas. Si quieres romper las barreras, si quieres cambiar de situación, si quieres que Dios te lleve a un lugar mejor y mayor, entonces tienes que tener tu espíritu encendido por el espíritu de fe de Dios. El fuego en el espíritu del hombre que dice Proverbios y que dice Salmos es la revelación de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y cuando tu espíritu se enciende es porque la palabra de Dios fue revelada a tu corazón. Dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Pero ahora me lo revela el Señor a mí y Él me dice, yo te amo, yo te cuido, yo estoy por ti, yo estoy para ti y voy a suplir todo lo que te hace falta conforme a lo que yo tengo, a mis riquezas en gloria. Y entonces nosotros lo entendemos y entonces ya hay un fuego. Y tú vas y abres la nevera y no hay nada, pero tú no te preocupas porque tú sabes que tu Dios te va a suplir todo lo que te hace falta. Y tú vas y miras tu cuenta del banco y no hay plata y tú dices, no me importa porque mi Dios pues, dígalo conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú vas a romper las barreras, el fuego del Espíritu de Dios revelado en su palabra, enciende nuestro espíritu. Y tú puedes creer, y tú puedes hablar, y tú puedes hacer, pero si no hay ese fuego, no vas a poder romper la barrera. La Biblia también dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que el Señor tiene cuidado de nosotros como si tiene cuidado de los pájaros. ¿Cómo no va a cuidarnos?
Pero ¿sabes qué? A mí me gustan esas palabras, es la Biblia, yo la amo toda. Pero me gusta también que yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Me gusta también que el Dios que me provee, me va a proveer más que lo suficiente. Me gusta también que dice que las bendiciones de Él son sobreabundantes, que voy a tener tanto que voy a poder bendecir al resto. Dígame amén. Yo no quiero vivir solamente ahí, como que no, yo soy hijo de injusto y entonces no mendigo pan. Uy, aleluya. Yo quiero vivir con la bendición suficiente para poder decir que yo sea el que le diga a la gente: toma, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te bendigo porque Dios me ha bendecido. Y ese es el ADN de Zion. Esto es lo que tú y yo debemos y queremos y anhelamos creer. El fuego encendido de la palabra de Dios en nosotros. Acuérdese que Dios, dice la Biblia, Él es fuego consumidor. La palabra de Dios es como fuego consumidor. Y Jeremías decía: hay un fuego dentro de mí y yo no puedo sufrirlo. Y le tocó predicar. Él dijo: yo no predico más. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Que usted dice: yo ya no le hablo más a nadie. Yo le digo a todo el mundo y todo el mundo me dice: sí, yo voy el domingo y nadie llega. Entonces usted dice: ya no le digo a nadie. ¿Sabe qué? A Jeremías también le pasó eso. Usted no se inventó nada. Eso pasó mucho antes en la Biblia. Y Jeremías lo dijo. Y dijo: ya no quiero seguir predicando. Pero había algo, una pasión, un fuego, algo que hizo que este hombre rompiera barreras y quedara escrito en el libro más importante de la historia del hombre. Yo no sé si tú quieres pasar por la vida así como nada, o hacer una huella y cambiar las cosas a tu alrededor. Yo no sé si tú quieres que tus hijos sean solamente los hijos de otro, o si quieres que ellos sean hombres, dice la palabra de Dios, que su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Yo quiero que mis hijos y yo quiero que los hijos de Zion sean como esa generación. Poderosa en la tierra y benditos. Y yo quiero entonces enseñarles esta mañana cómo vamos a romper esas barreras. La palabra de Dios consume tu corazón cuando tú está revelada en ti. La palabra de Dios dice: y entonces yo te sané en la cruz del Calvario. Tú no eres un enfermo, tú eres un redimido. Dígame amén. Tú no tienes: ay, pero pastor, todavía me duele. Sí, pero ya eres sano. Ah, pero es que todavía sí, pero eres sano. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces la palabra consume tu corazón para que tú puedas vencer en cualquier área de tu vida. Es que lo que yo estoy pasando no dice la Biblia. Te reto, a cualquier tema que quieras poner está en la Biblia. Lo podemos estudiar desde la perspectiva bíblica. Cualquier cosa, no importa. Si quieres, tú me vienes y me dices algo de WhatsApp o de, no sé, las redes sociales, y yo te digo con la Biblia lo que significa. Algunas personas nunca van a obedecer a Dios. Pero el fuego que está dentro de ti, el fuego de la palabra de Dios, te empuja. Imagínese esto: un hombre está trabajando toda la noche y llega por la mañana y se encuentra con Jesús. Y Él le dice una palabra y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo sé que has trabajado toda la noche, yo sé que te has esforzado, yo sé que tú has sido valiente, yo sé que has hecho las cosas que debes hacer, pero ahora te voy a dar una palabra. Y el Señor te está dando hoy una palabra. Dios te está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces Él le dijo: boga mar adentro. Y sabe que ese fuego en Pedro lo hizo moverse por la mañana cuando no se pesca, a la hora que no se pesca, solo. Y entró allá y cogió una gran pesca. Cuando tú obedeces a Dios, las barreras se rompen, los logros más altos llegan a tu vida. Pero algunas personas nunca van a obedecer a Dios porque tienen miedo a lo desconocido. Algunas personas solamente, y dice la palabra, es que ese pueblo me alaba solamente de boca, de labios. Y algunos dicen: ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo, pero no lo ama. Porque no lo obedece. Algunas personas dicen: yo voy a obedecer a Dios. Y sí, pero no lo obedecen. Y por debajo de cuerda hacen cosas feas. El Señor dice que ninguna persona que no lo obedezca va a poder ver su bendición completa.
Algunas personas no van a recibir, no van a cambiar, no van a lograr romper ninguna barrera porque le tienen miedo a lo desconocido. Pero recuerde, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquel que hace que muchos se detengan y no se muevan a bendiciones más grandes de Dios es el miedo, es la cobardía, es ese horrible desconocido, es eso que tú no sabes qué va a pasar y entonces mejor no hago nada. Yo aquí estoy tranquilo, déjeme quieto. La necesidad por la seguridad y la comodidad limita la habilidad de Dios para moverse en tu vida. Cuando tú estás en tu zona de confort, Dios no puede hacer más. Porque tú estás tranquilo. Tú no te mueves para nada. Tú te quedas ahí y tú dices, no, pero yo para qué cambio. Yo para qué cambio de carro si mi carrito yo ya le tengo el tiro y cuando empieza a voltear así yo ya sé que me toca hacerle así y me toca echarle el agua por la mañana y yo ya sé mi carrito es un tiestico viejo, pero yo ya lo quiero. ¿Cómo te va a bendecir Dios y te va a dar algo nuevo si tú ya te acomodaste a lo que tienes? ¿Cómo te va a dar Dios? Y tú dices, no, yo para qué quiero una casa grande, yo para qué quiero algo así. Ay, no, qué pereza hacer tanto oficio. En el nombre de Jesús yo rechazo todas esas palabras porque parece que le saltó hacia la gente y dijo, uy, sí, yo he dicho eso. Pues, ¿sabes para qué queremos una casa grande? Porque la Biblia dice que nosotros debemos ser hospedadores. La Biblia dice que a veces sin saber vamos a hospedar a los ángeles. Por eso queremos una casa grande. Por eso queremos una camioneta para poder ir a las fincas allá, como este miércoles que estuvimos en una vereda lejos por allá y entregamos regalos. Por eso necesitamos la bendición completa de Dios. Dios, para moverse en tus vidas, nos dejó un ejemplo como el de Abraham. ¿Sabe que el Señor le dijo a Abraham? Cuando Dios le habló a Abraham, dice la Biblia que Abraham era riquísimo. O sea que él no tenía problemas. Y le dice, salga de su tierra y de su parentela, salga del lugar de confort, salga de esa zona en donde se siente tranquilo, muévase de ahí y vaya a donde yo le digo. Y entonces yo creo que Abraham, si yo hubiera sido Abraham, yo le hubiera preguntado. Bueno, listo, sí, de una, Señor, tú eres el Dios, el Rey de los cielos, eterno Dios, y canta y todo. Y viene y le dice, pero ¿para dónde vamos? Déjame ver el itinerario, muéstrame los tiquetes, yo quiero saber para dónde vamos. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Abraham? Párese y vaya hasta allí y mañana le digo, ¿para dónde vamos? Y parece que Dios le diera como instrucciones, como semanal, como diaria, como así el Señor quiere saber hasta dónde tú lo obedeces. Si Dios te dijera todo, tú no necesitarías fe. Si Dios te dice, yo te voy a bendecir y te voy a llevar y te voy a hacer esto, entonces tú dices, bueno, listo, ya Dios lo dijo, yo no tengo fe. Pero como Abraham es el padre de la fe, y mire, Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había a salir al lugar a donde había recibido herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé si tú te podrías mover así. Yo no sé si te dice el Señor, muévete. Y tú dices, no, yo no sé para dónde voy. Pero Dios, no que te hable por allá otra persona y te diga, camine. O te diga, venga, le pinto pajaritos en el aire. Y usted se mueve así, no. Cuando Dios te habla, tú obedeces. Por la fe Abraham obedeció a Dios y así que es el obedecer a Dios lo que nos abre el camino a romper las barreras de lo desconocido. La fe obedece aunque no conozca todas las respuestas. La fe obedece y tú tienes el espíritu de fe. Y eso es lo que hemos hablado todas estas semanas. Y dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíate en Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Confía en Dios y Él te va a enderezar tus veredas. Ay, pero yo confío. Confía con más pasión. No, pero yo sí le creo a Dios. Cree con más pasión. No, es que yo sí hablo la palabra. Háblala con más pasión. Como si tuvieras fuego en tu corazón. No, pero es que pastor, yo no soy así, yo soy pasivo, yo soy calmado. Pues ahí te vas a quedar. Gloria a Dios. Pero si tú eres de los que rompe barreras, si tú eres como ese piloto que te mostré ahorita, si tú eres de los que quiere avanzar y hacer que tus hijos lleguen a lugares a donde nunca te imaginaste, entonces tienes que ser apasionado. Nunca se ha visto a un hombre que no tenga pasión hacer algo. Esta semana nosotros estuvimos orando y clamando por la iglesia para que tuviera más pasión. ¿Sabe qué pasa con las iglesias que son apasionadas? La iglesia fuerte tiene familias fuertes. ¿Sabe qué pasa con la iglesia que es apasionada? La iglesia apasionada es relevante en el gobierno. La iglesia apasionada es relevante en medio de su comunidad. Cuando tú vives sin pasión, imagínense los casados, vivir sin pasión. Usted sería ahí como un aburrido, como la hermanita ahí al lado, y entonces miramos televisión y todos y nos aburrimos y se desespera uno. La pasión te lleva a lugares a donde nunca has estado. En Josué capítulo 3 vemos que era necesario que Josué tuviera espíritu de fe. Y es necesario que tú tengas espíritu de fe, di amén. Porque él tenía que llevar a un pueblo, lidiar con un pueblo y llevarlo del desierto a la tierra prometida. Y quizás tú no tengas que lidiar con un pueblo, quizás sea solo tu casa, varón. Quizás sea solo tu casa la que tengas que mover del desierto a la tierra prometida. Pero para eso necesitas el espíritu de fe. Quizás no sea sino solamente tu vida. El joven que vive solo en la casa de sus papás. Usted necesita tener el espíritu de fe. Porque solamente con el espíritu de fe usted puede romper las barreras. Solamente con el espíritu de fe usted puede avanzar a lugares a donde nunca ha estado. Y esos son los lugares que Dios quiere entregarle a usted. Dios quiere que vayamos a un nuevo territorio. Quiere que vayamos a lugares a donde nunca hemos estado y que veamos cosas que nunca hemos visto. Se requiere un espíritu de fe para lo desconocido. Pero yo quiero preguntarle aquí en este punto algo. ¿Usted sí quiere salir de su zona de confort? Si quiere, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas manos levantadas, Señor. Yo sé, Padre de la gloria, que hay un anhelo intenso en el corazón para salir de la zona de confort. Hoy te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que veas el anhelo que tu iglesia tiene de salir de este lugar y que podamos hacerlo en el nombre de Cristo. El espíritu de fe es un espíritu pionero. Es un espíritu que avanza, no tiene miedo. Ay, pero pastor, es que a mí sí me da miedo meterme en ese negocio. O sea, si son negocios ilegales, no lo haga. Sí, eso no va con la palabra de Dios. Pero es que a mí me da miedo arrancar el negocio. A mí me da miedo comprar sin plata. ¿Sabe que la Biblia dice que podemos comprar sin dinero? Entonces usted dice, no, es que a mí me da miedo meterme en eso. Yo lo que le estoy diciendo es que el Señor, no es que el Señor le vaya a quitar el miedo. Es que el miedo es un espíritu y ese no se lo ha dado Dios. Y Dios le ha dado ese espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Tenga el dominio propio y con todo y miedo y váyase y haga el negocio. Esto es lo que yo le quiero enseñar esta mañana. Rompa las barreras. Rompa las barreras. Es que existen como 3 clases de personas. Y yo veía esto y hablábamos con la pastora acerca de esto. Unos son los pioneros. Diga pioneros. Son los que siempre van hacia adelante. Los que no se acomodan, son los que no están en un solo lugar, sino que escuchan la voz de Dios y se mueven. Son esos que están, el año lo comienzan de una manera y lo terminan súper diferente, mucho mejor. Son los que no le tienen miedo a pesar de que las circunstancias se vean difíciles, son los que se mueven.
hacia adelante, los pioneros. ¿Cuántos pioneros hay esta mañana? Hay otro que son los colonizadores. Así le pusimos, colonizadores. Y son los que se acomodan a vivir enfrente de la montaña. ¿Se acuerda de la montaña? Este viernes movíamos la montaña y la quitábamos, pero el Señor dice que hay unos que son como colonizadores. Entonces se levantan por la mañana y miran y dicen, ay, tan bonita la montaña. Ay, tan chévere. No, es que no, Dios quiso que yo estuviera enfermo todo este tiempo. ¿Qué hacemos? Ya no, pues ya yo vivo con la enfermedad. Ay, no, es que en mi casa ninguna persona de mi casa ha tenido carro. ¿Yo qué voy a tener carro? Y esos son los que son los colonizadores. Se acostumbran a vivir con la vista de la montaña y no se quieren quitar de ahí. Y no le hablan a la montaña. El espíritu de fe le habla a la montaña y le dice, quítate. Y la montaña le obedece y se echa al mar. Amén. Y hay otros que les pusimos los guardianes del museo. Los pioneros, los colonizadores y los guardianes del museo. Son los que viven allá de las glorias pasadas y hablan de cosas pasadas. Son aquellos que viven de glorias pasadas, desempolvan las viejas victorias, las viejas medallas, como si nuestro Dios se le hubiera acabado el poder. En 1965, ay, orábamos y eso no sé qué, y eso pasaba, y teníamos esto. Los guardianes del museo. ¿Te identificas con alguno de estos tres? ¿Hace cuánto que no haces un cambio en tu vida? ¿Hace cuánto que no te arriesgas? ¿Hace cuánto que no sientes esa incertidumbre por empezar algo nuevo? ¿Acaso vives de los éxitos de hace décadas y cuentas con gran detalle lo que pasaba en algún lugar donde estabas hace años? Entonces no eres pionero. Un pionero tiene en todo momento esa incertidumbre, como que no sabe qué hacer, no sé qué va a pasar, yo sé que mi Dios está conmigo, yo sé que voy para adelante, pero está con la expectativa de ver la misericordia de Dios, de ver los milagros, de ver lo sobrenatural. Amén. No podemos vivir la vida cristiana sin entender que es una vida de fe. La vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana es una vida completa, plena. Es la vida Zoe. Es completa en tu vida. La vida cristiana es una vida que nos lleva a un propósito mayor. No puedes pasar un día más creyendo que estás en el punto más alto de tu vida. Seguro, te aseguro, sin ninguna duda, los caminos de Dios son más altos para ti. Amén. Tú me puedes decir, no, ya llegué a mi tope. Te lo aseguro, los caminos de Dios son más altos. Si tú anotas frases y te gusta poner algo, quiero que pongas esto en tus redes en este día. La fe obedece aunque no conozca todas las respuestas. Grábalo en tu corazón. La fe obedece aunque no conozca todas las respuestas. Quizá no sepas todo, quizá el Señor no quiera decirte todo, pero tú le vas a obedecer. Amén. En Josué capítulo 3 versículo 3 y 4 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Diga conmigo, saldréis. Y marcharéis en pos de ella. Diga, en pos de ella. A fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Nunca habían estado en ese lugar. A ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. A un lugar a donde nunca has estado. A un lugar de bendición mayor. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dígame amén. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. Diga conmigo, distancia. No os acercaréis a ella.
Quiero que hagas estas 3 cosas para romper las barreras. Quiero que las aprendas y las hagas para que todas las barreras que están delante tuyo sean como una gelatina, que tú la puedas romper. Empieza a vivir el propósito de Dios rompiendo las barreras. Lo primero está ahí en el versículo 3. Sal del lugar de donde estás. Sal de donde estás. Muévete de tu zona de confort. Incomódate. Incomódate. Yo no le estoy diciendo que salga y mañana todos aquí pasaron renuncia y el miércoles la iglesia llena, todos orando por trabajo. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que si usted está en su trabajo, cambie, incomódese, empiece a hacer mejor, mueva las cosas, dé ideas, haga algo diferente, incomódese, salga de donde está. Lo primero que quiero que haga es que se incomode. Mire dónde está. Y piense a dónde Dios lo podría llevar. Y no tenga límites con esto. Incomódese. Empiece a moverse. Haga algo. Diga, no, ya no puedo seguir acá. Se han pasado los años y los años y los años y sigo en el mismo lugar. Si usted vive en un lugar, entonces empiece a incomodarse y quiera un lugar más grande. Si usted está en un sitio, entonces incomódese y avance. El Señor quiere bendecirlo. Lo primero que quiero que haga es que se incomode, salga del lugar de donde está. Segundo, mantenga sus ojos en Cristo. Ahí decía, en el versículo 3 dice que salgan de su lugar, pero caminen en pos de la presencia. Ellos llevaban el arca que representa la presencia, y ellos salían del lugar de donde estaban, iban detrás de la presencia y tenían que ver el arca. Ellos tenían que mirar a dónde estaba. Y decía, caminen en pos de ella. Sus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de su fe. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Esto es Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Él dice que Él es la palabra. El verbo se hizo carne y el verbo habitó en nosotros, en medio de nosotros. Y su palabra es Jesucristo. Mantenga sus ojos puestos en la palabra de Dios. Mantenga sus ojos puestos en Jesús. Y dice también más adelante, y haya una distancia. Conserve su distancia. Dígale a su vecino, conserve su distancia. Pero la palabra dice que ellos estaban a 2000 codos, 600 metros más o menos de ella. Pero eso era para el pueblo de Israel en ese momento. ¿Sabe qué dice la palabra para la iglesia de hoy, para ti y para mí? ¿Sabe qué dice? Dice, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Dice la palabra de Dios que el velo se rompió cuando Jesús murió y que nos dio acceso al lugar santísimo. La palabra de Dios dice que podemos venir a donde está Él. Te voy a decir algo, conserva tu distancia. ¿Y sabes cuál es tu distancia? Tú estás sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Conserva tu distancia, no se te olvide, tú estás al lado del Señor Jesucristo. Esa es la distancia que tienes que conservar. Lo primero que quiero que hagas es que te incomodes. Lo segundo, que mires siempre la palabra de Dios. Y lo tercero, que recuerdes que tu lugar no es acá. Tu lugar no es lejos. Tu lugar no es en la pobreza. Tu lugar no es en la enfermedad. Tu lugar no es en la tristeza y en la depresión. Tu lugar es junto a Jesús en los lugares celestiales, de donde viene toda bendición. Y si esto ha sido una palabra para ti, y si de pronto durante esta semana o en el último tiempo te has sentido estancado, si eres de los que te toca llegar por la mañana al trabajo y suspirar y hacer como, vamos a hacerle otro día más. Si te toca hacer eso, quiero que hagas algo conmigo en esta mañana. Hay una canción y le damos las gracias a las personas que están en internet.